Nos encontramos a finales de los años 50. Dos aviones que en ese entonces tenían un nuevo tipo de propulsión a chorro se estrellaron, ilustrando así los efectos destructivos producidos por grandes oscilaciones mecánicas. Si alguna vez usted ha viajado en avión y ha mirado por la ventana, habrá observado que las alas del avión no son perfectamente rígidas. Una vibración razonable no solo es tolerada, sino que además es necesaria para impedir que el ala se quiebre como una varilla de vidrio. Se realizó una investigación a estos aviones y se determinó que cuando el avión sobrepasaba una velocidad crítica de 400 millas por hora, una hélice y un motor empezaban a vibrar produciendo una fuerza giroscópica que la instalación que albergaba el motor era incapaz de amortiguar. Esta fuerza externa de vibración se transfería al ala, la que a su vez ya estaba oscilando. En sí mismo, esto no es necesariamente destructivo, puesto que las alas del avión son diseñadas para resistir tensiones producidas por fuerza poco comunes, pero ocurrió. Dicho esto, podemos decir que es imperante conocer las oscilaciones que puede alcanzar una aeronave para así poder poner límites. Pero nos estamos moviendo muy adelante. Antes de eso, tenemos que saber cómo describir el movimiento de algún fenómeno. Las ecuaciones diferenciales nos permiten describir con exactitud cada uno de estos movimientos. Fueron la consecuencia de querer describir al mundo mediante ecuaciones y cálculo diferencial e integral. Permiten realizar un modelo matemático de cualquier fenómeno, siempre claro que podamos entenderlo. Y cuando queremos hablar de ecuaciones diferenciales de orden superior, estamos hablando de un fenómeno que está oscilando. Para ello debemos partir por la ley de Hooke y la segunda ley de Newton. Muy buen día, yo soy Gabriel Benítez y hoy vamos a hablar de resortes. Movimiento armónico simple. No existe en la naturaleza porque no hay tal cual un vacío libre de fuerzas amortiguadoras que nos permitan que nuestro movimiento siga hasta el infinito. En otras palabras, no hay máquinas de energía perpetua. Sin embargo, es muy fácil describir este tipo de movimientos para poder pasar a los movimientos ya más complicados, que tienen fuerzas amortiguadoras que están oscilando de cierta manera. Así que esto es la esencia del movimiento oscilatorio. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Partimos de las leyes fundamentales. La ley de Hooke. En otras palabras, cómo funciona un resorte. Y nos pide considerar ciertas cosas como que hay una masa suspendida en un resorte. El resorte, por tanto, se va a estirar y en la posición en la que esta masa deje al resorte se le va a llamar el alargamiento de equilibrio. En este equilibrio va a ser de alguna manera nuestro punto de referencia para poder describir los movimientos hacia arriba y hacia abajo. Pero en este caso la ley de Hooke por sí sola nos dice que una fuerza es igual al coeficiente de nuestro resorte por el alargamiento que llega a alcanzar. Podemos describir cómo son una de las variables conociendo las otras dos. Entonces, en este caso no hay movimiento, nada más nos permite describir estas tres variables. Y de aquí podemos pasar al movimiento tal cual. Aquí nada más estamos tal cual en quietud. El resorte solo, sin alargarse, el resorte con una masa y el resorte con otra masa. Y podemos ver que aquí el alargamiento puede cambiar dependiendo de la masa que tenga. En la naturaleza no hay resortes perfectos, en algún momento podrá llegar a romperse. Así que en este caso no lo vamos a considerar, nada más va a ser nuestro resorte con un coeficiente de resorte, vaya, que no nos va a dejar que se nos rompa. Y bueno, de aquí podemos pasar a la segunda ley de Newton, que nos permite describir a nuestro resorte en movimiento. En otras palabras, estamos viendo que nuestra masa que teníamos originalmente se mueve para arriba o para abajo respecto al punto de equilibrio. El punto de equilibrio, como les dije, es donde se mantiene nuestra masa en el resorte suspendido.
Así que, en otras palabras, estamos pasando de la quietud de la ley de Hooke al movimiento. ¿Por qué ocupamos la segunda ley de Newton? Pues nos permite describir una masa proporcional a la segunda derivada de un desplazamiento. La segunda derivada es la aceleración. Y como sabemos, si integramos, podemos describir pues otras características de nuestro movimiento. Entonces, para poder ponerlo en relación, tenemos que hacer lo siguiente. Como somos expertos, ya sabemos que un peso es igual a la masa por la gravedad, por la aceleración en este caso. Y de aquí se despeja Ks de la fórmula de la ley de Hooke y se resta. Esta es la ecuación en equilibrio. Y aquí podemos empezar a ponerle nuevas variables. Aquí no voy a entrar mucho en detalle de por qué ocurre esto, pero en la variable del alargamiento vamos a además poner la posición a la que se mueve, o sea, nuestro desplazamiento. Le vamos a sumar a ese entonces x. De ahí lo vamos a igualar para poder hacer eso a la segunda ley de Newton, que es igual a la masa por nuestra ecuación de orden 2, lo cual ya nos convierte en una ecuación diferencial de aceleración. Y como habíamos visto, en la posición de equilibrio, la masa por la gravedad menos Ks, que es el coeficiente por el alargamiento, es igual a 0 y se puede sacar de la misma ecuación de equilibrio que está ahí arriba. Aquí entonces nada más nos queda K por X igual a M por aceleración. Entonces, ¿qué pasa si dividimos todo esto entre la masa? Pues nos queda la siguiente ecuación. Y la podemos ahora igualar todo esto a 0. Entonces, ya tenemos tal cual una primera ecuación de movimiento armónico simple. Pero esta es solamente la ecuación diferencial. El objetivo de una ecuación diferencial es encontrar qué variables van a poder solucionar esa ecuación. Entonces, vamos a solucionar nuestra ecuación diferencial. Aquí les estoy poniendo que w al cuadrado es igual a k sobre m, pero es solamente como lo pueden encontrar en algunos libros de texto. Puede ser cualquier otra variable. Entonces, a esta primera ecuación diferencial vamos a sacarle su ecuación auxiliar. En este caso vamos a sacar m cuadrada más w cuadrada. Y como sabemos, vamos a despejar w, vamos a despejar m. Una vez entonces que tenemos nuestra ecuación diferencial, vamos a sacar nuestra ecuación auxiliar y vamos a despejar m. Y como sabemos que aquí va a salir un número complejo, pues vamos a tener entonces que usar nuestras propiedades de las ecuaciones diferenciales para las familias de soluciones. Y vamos a tener que si wi menos wi son soluciones, vamos entonces a tener un par de soluciones, los cuales se van a transformar en la solución general que está ahí abajo. C1 por coseno de wt más C2 por seno de wt. Entonces, aquí tal cual todavía no tenemos una solución a la ecuación diferencial. Esta es la solución general. ¿Por qué? Porque nos faltan todavía las condiciones iniciales, alfa y beta. Alfa y beta se pueden sacar desde qué posición respecto al punto de equilibrio se ha lanzado nuestra masa y con qué velocidad y con qué tiempo. El tiempo va a ser beta. Aquí les quise ilustrar un poquito cómo podemos interpretar el valor de alfa, que es la posición de nuestra masa respecto al punto de equilibrio. Y bueno, aquí podemos ver que nuestra masa está en una posición arriba del punto de equilibrio. Por lo tanto, desde aquí se va a tomar como negativo y para abajo se va a tomar como positivo. Y les quise dejar un pequeño algoritmo de cómo pueden resolver rápidamente este tipo de problemas. Nos dice que lo primero que tenemos que hacer es interpretar el fenómeno respecto a alfa y beta. Luego vamos a interpretar nuestra ecuación diferencial en una solución general. Luego vamos a aplicar las condiciones iniciales alfa y beta. Y al final solamente nos toca interpretar los datos despejados.
Si esto te ha confundido un poco, no te preocupes. Estos documentos van a estar todos disponibles en PDF para que los puedas consultar. Y vamos a resolver dos problemas. Primero, uno sencillito para poder saber qué acabamos de aprender. Siempre se aprende un poco mejor ya cuando vemos con ejemplos. Por ejemplo, aquí nos dan nuestra ecuación diferencial, donde ya nos dan nuestros valores, nos dan nuestra condición inicial de x0 igual a 10 y nuestra condición beta de t igual a 0. Ok, vamos a entonces interpretar alfa es igual a 10, beta es igual a 0 y se está estirando el resorte y se suelta en t igual a 0. Se suelta el resorte de hecho en una posición abajo del punto de equilibrio, por lo tanto es positiva. Y luego vamos a interpretar estos valores. Nuestra ecuación diferencial nos está diciendo que al sacar nuestra ecuación auxiliar vamos a poder despejar el menos 16 que es w cuadrada, w se vuelve 4 y de ahí vamos a tener que el valor que vamos a tener es m1 igual a menos 4 y m2 igual a 4, de donde sacamos nuestro par y sacamos de ahí nuestra ecuación de la solución general. Ahí vamos a poner nuestras condiciones iniciales de si x es igual de si x coseno es igual a 10, que es lo que nos dice prácticamente esta primera condición inicial. Entonces C1 va a ser igual a 10. Eso se saca de la primera ecuación. De ahí dx sobre dt, que es nuestra derivada de la primera solución general, vamos a tener que va a ser 40 seno de 4t más 4 por c2 coseno de 4t. Y de aquí mismo podemos aplicar las condiciones iniciales de beta y despejamos c2. Entonces va a ser c2 igual a 0. De donde nos queda entonces nada más nuestra primera parte de la solución general, porque la segunda se va a eliminar con este 0. Y nos queda que xt es igual a 10 coseno de 4t. Esta es nuestra ecuación de movimiento. Ya, listo. Ya tienes cómo describir este fenómeno en caso de que no haya ninguna fuerza que lo amortigue, como la fricción, como la gravedad, etc. Un peso de 64 libras sujeto al extremo de un resorte lo estira en 0.32 pies. Si el peso ocupa una posición que está 8 pulgadas sobre la posición de equilibrio y desde ahí se le comunica una velocidad dirigida hacia abajo de 5 pies sobre segundo, número 1 vamos a encontrar la ecuación de movimiento en la forma normal y de ahí la forma más complicada. Luego vamos a calcular la amplitud y el periodo del movimiento. Pues bueno, vamos a proceder a resolverla. Aquí ya está pues todo puesto. Es un peso. Entonces ya lo podemos, no hay necesidad de que lo dividamos entre la gravedad para poder igualar en la ecuación de Hooke. En ese caso, nada más de esos .32 que se está estirando, que es S, lo vamos a dividir el 64 y nos da que el coeficiente del resorte es de 200. De ahí la masa. Esa sí la vamos a dividir 64 entre la gravedad es igual a 2. Y vamos a sustituir en las fórmulas que ya conocemos. 200 entre 2 es igual a 100. Aquí estamos tomando la gravedad como 32 para más facilidad en los cálculos. Y de aquí podemos entonces ya tener nuestra primera ecuación, de la cual vamos a sacar su ecuación auxiliar m cuadrada más 100 es igual a 0. Y de ahí podemos sacar entonces nuestras familias de soluciones. Este más menos 10i es un par y lo vamos a poner dentro de nuestra familia de soluciones, que se convierte en C1 por coseno de 10t más C2 por seno de 10t. La derivada de esto es menos 10 C1 seno de 10t más 10 coseno de C2 por coseno de 10t. Esto es importante porque primero vamos a aplicar la condición inicial de que si x coseno es igual a menos 2 tercios, que es básicamente lo que acabamos de hacer ahorita,
de la condición inicial que nos dieron y la velocidad es de 5, en ese caso vamos a sustituirlo en nuestros valores. De ahí podemos sacar que C1 en efecto va a ser menos 2/3 porque el seno multiplicando a 0 se va a eliminar. Y ahora en la ecuación de la velocidad, que es esta derivada de aquí, vamos a poder sacar el valor de C2, que resulta ser 1/2. Todo esto lo pueden ver en el PDF. Vamos a sustituir entonces nuestros valores de C1 y C2 en la ecuación original del movimiento y listo. Ahí tenemos menos 2/3 por coseno de 10t más 1/2 de seno de por 10t. Entonces lo único que tenemos aquí ahora es en función del tiempo. El tiempo que querramos ver nuestro fenómeno es la posición que va a tener. Ahora vamos a resolver la amplitud y el periodo de nuestro problema, que resulta ser lo siguiente. La fórmula de la amplitud la voy a dejar aquí en pantalla, pero A es igual a la raíz de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Sustituimos nuestros valores de C y podemos sacar que la amplitud va a ser de 5/6. Luego, nuestra función de ángulo nos va a dar que es la tangente inversa que multiplica la división de C1 entre C2. Poniendo estos valores ya nos va a dar menos 0.927. Aquí de este ángulo podemos determinar en qué cuadrante va a estar. Eso puede ser útil después, pero por el momento nada más nos interesa sustituir estos valores que ya conocemos. W es 10, es el que multiplicaba el tiempo anteriormente, por la función de ángulo, que es esta, y está multiplicando esto como seno a la amplitud. Y esta es otra forma de expresar nuestra ecuación de movimiento. Luego podemos determinar cuál es nuestro periodo, que es 2pi sobre w, que es el 10 que ya sabíamos. Y lo vamos a colocar por aquí. Entonces tenemos un periodo de pi quintos sobre segundo y tenemos una amplitud de 5/6 pies. Y listo, ya podemos sacar estos datos por lo menos de lo que conocemos ahorita del fenómeno, y de estas ecuaciones ahora podemos sacar muchísimos otros datos. Ahora solo está abierto a la interpretación. Y pues bueno, ya conocemos las bases de cómo funciona el movimiento armónico simple. De aquí se va a desprender otro tipo de movimientos ya con amortiguación, oscilaciones, entre muchos otros. Y todo esto parte de puras ecuaciones diferenciales de orden superior, en este caso de segundo orden, que es la aceleración. Por ello la importancia del curso de ecuaciones diferenciales. Podemos determinar la mayoría de los movimientos en mecánica clásica solamente conociendo cómo funciona. Entonces, espero les haya gustado este video. Seguramente ahondaré más en este tipo de temas. Pero por el momento supongo que esto es suficiente para que puedan entender las bases de este movimiento para nuestro curso de ingeniería. Espero lo hayan disfrutado y tengan excelente día. Muchas gracias.